Ella invitó a su conductor a la fiesta pensando que lo convertiría en un hazme reír. Pero un solo momento lo cambió todo. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Marcus Reed se levantaba cada mañana a la misma hora, incluso cuando no había nadie que lo vigilara. No lo hacía por disciplina aprendida en libros, ni por miedo a llegar tarde, sino porque el orden era la única forma que conocía de mantenerse entero. El espejo frente al que se detenía cada día no le devolvía la imagen de un hombre derrotado. Le mostraban a alguien tranquilo, contenido, con el rostro sereno y los movimientos precisos. Marcus no hablaba de más, no discutía, no levantaba la voz. Había aprendido hace tiempo que el ruido no siempre era sinónimo de fuerza y que en muchos casos el silencio podía sostener más de lo que la gente creía. En una ciudad como Lagos, hombres como él solían pasar desapercibidos. Para muchos un conductor no era una persona completa, sino una función: abrir puertas, cargar bolsas, esperar en silencio. Sin embargo, en Marcus había algo que no encajaba del todo en esa imagen habitual. Sus camisas siempre estaban limpias y bien planchadas. Los zapatos brillaban sin exageración y el cuello permanecía recto, como si su cuerpo se negara a encorvarse del todo. Caminaba con la espalda erguida, sin arrastrar los pies, y en su mirada había una calma que no era debilidad. Era una calma nacida de la resistencia. Esa mañana, como tantas otras, salió temprano y llegó antes que nadie. Revisó el coche con atención, pasó la mano por el volante, comprobó que todo estuviera en su lugar. Sabía que nadie lo felicitaría por hacerlo bien, pero también sabía que cualquier error, por mínimo que fuera, sería notado de inmediato. Así funcionaba su mundo. Así había funcionado durante años. Victoria Bell apareció poco después, envuelta en su perfume caro y en la seguridad que le daba el dinero. Era una mujer acostumbrada a ocupar espacio, a ser escuchada, a que las miradas se dirigieran hacia ella sin esfuerzo. Rica, llamativa y orgullosa de su poder, Victoria había construido su vida alrededor del control. Dirigía un estudio de interiores de lujo, diseñaba casas para quienes no preguntaban precios y se movía en un círculo donde los nombres y las apariencias valían tanto como el dinero. En su universo todo tenía una jerarquía clara, y ella estaba siempre en la cima. Para Victoria, Marcus era parte del paisaje, útil, necesario mientras cumpliera su función, pero fácilmente reemplazable. Podía mostrarse encantadora con clientes y socios en un segundo, y al siguiente, lanzar comentarios hirientes a quienes trabajaban para ella sin cambiar el tono de voz. No necesitaba gritar para humillar. Le bastaba con recordar a cada persona cuál era su lugar. Y el lugar de Marcus, según ella, estaba bien definido. Durante los trayectos, ella hablaba por teléfono. Revisaba mensajes o comentaba en voz alta detalles de reuniones y fiestas. A veces hacía observaciones sobre la ropa de Marcus, sobre cómo debía comportarse o sobre lo poco que encajaba en ciertos ambientes. Él escuchaba sin reaccionar. Abría puertas, sostenía bolsos, esperaba en pasillos interminables mientras ella cerraba acuerdos importantes. Estaba presente y al mismo tiempo ausente, invisible. Ese día, camino a una reunión en un edificio alto y acristalado en la isla Victoria, el ascensor se llenó de una luz fría que reflejaba el lujo del lugar. Una amiga de Victoria se unió a ellos. Era una mujer elegante, con un bolso costoso y una mirada que evaluaba a las personas como si fueran objetos en una vitrina. Sin bajar la voz, comenzaron a hablar de Marcus como si él no estuviera allí. Comentaron su aspecto, hicieron bromas sobre su trabajo, se preguntaron si no arruinaría el ambiente en ciertos eventos. Marcus permaneció inmóvil, mirando al frente. Solo un gesto casi imperceptible, una ligera tensión en la mandíbula, delataba que cada palabra encontraba un lugar dentro de él. El día continuó con la misma dinámica. Reuniones, centros comerciales, bolsas acumulándose en sus manos, risas ajenas que se apoyaban en el cansancio de otros. Para Victoria y sus amigas, aquello era entretenimiento. Para Marcus, era simplemente otra jornada que debía atravesar sin perder la compostura. A medida que avanzaban las horas, el peso del día se hacía más denso, pero su expresión seguía siendo la misma. En algún momento, mientras hablaban de planes y compromisos,
surgió el tema del próximo cumpleaños de Victoria. Ella quería algo especial, algo que confirmara su posición y que diera de qué hablar en su círculo. Las ideas iban y venían, cada vez más exageradas. Fue entonces cuando, casi como un destello, a Victoria se le ocurrió algo que la hizo sonreír con malicia. Pensó en lo divertido que sería invitar a Marcus a la fiesta, no como un gesto de respeto, sino como una broma. Imaginó su incomodidad, su torpeza con una copa en la mano, las miradas de los invitados. En su mente, aquello resaltaría la diferencia entre su mundo y el de él. Delante de sus amigas, Victoria se giró hacia Marcus y, con una amabilidad exagerada, lo invitó a su celebración. Esperaba verlo dudar, tal vez rechazar la invitación o mostrarse nervioso. Sin embargo, Marcus simplemente asintió y agradeció con pocas palabras. No hubo sorpresa en su rostro ni temor en su voz. La reacción no fue la que ellas esperaban. Las mujeres se miraron entre sí, incómodas por un instante. Algo no encajaba. El resto del día transcurrió sin más comentarios, pero el aire había cambiado. Marcus siguió conduciendo, cumpliendo con su trabajo como siempre, aunque por dentro había comprendido perfectamente la intención detrás de aquella invitación. No era un honor, sino una trampa. Y aún así, no sintió miedo. Sintió una quietud distinta, como si una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada hubiera empezado a abrirse lentamente. Cuando finalmente regresó a su pequeña habitación en una casa antigua, la sencillez del lugar lo recibió como un refugio. Todo estaba ordenado, cada objeto en su sitio. Se sentó en silencio durante un largo rato, dejando que el día se asentara dentro de él. Sabía lo que venía, sabía cómo lo veían, y por primera vez en mucho tiempo, entendió que no estaba obligado a encogerse para encajar en la mirada de otros. Esa certeza, todavía frágil, marcó el final de un día que parecía igual a todos los demás, pero que, en realidad, había cambiado algo esencial en su interior. Cuando Marcus cerró la puerta de su habitación aquella noche, el ruido del mundo quedó atrás como si alguien hubiera bajado el volumen de golpe. La casa era vieja y silenciosa, con paredes que parecían haber escuchado demasiadas historias como para sorprenderse por otra más. Subió despacio, sin encender todas las luces, acostumbrado a moverse en ese espacio reducido donde cada objeto tenía un lugar preciso. Allí no había lujo ni adornos innecesarios, pero sí una limpieza meticulosa, una calma ordenada que contrastaba violentamente con la vida que acababa de dejar atrás por unas horas. Se sentó en el borde de la cama y permaneció inmóvil durante un largo rato. No había rabia en su rostro, tampoco tristeza abierta. Solo una expresión concentrada, como si estuviera escuchando algo que aún no se había dicho en voz alta. Las palabras de Victoria, las risas de sus amigas, la invitación pronunciada con falsa cortesía, regresaron a su mente con una claridad incómoda. Marcus no se engañaba. Sabía reconocer una burla cuando la veía. Aquel gesto no había sido un acto de inclusión, sino una forma elegante de recordarle su posición. Sin embargo, lo que más le sorprendía no era la intención de Victoria, sino su propia reacción. No había sentido el impulso de huir ni de protestar. En su lugar, algo distinto se había instalado en su interior, una sensación de firmeza silenciosa, como si después de mucho tiempo hubiera dejado de encogerse por dentro. Se levantó y caminó hacia el espacio bajo la cama. Allí, casi oculto por la sombra, descansaba un viejo cajón de madera. No era grande ni llamativo. Estaba gastado en las esquinas y carecía de un cierre adecuado, como si nunca hubiera sido pensado para proteger algo valioso. Marcus se arrodilló y lo sacó con cuidado, colocándolo frente a él. Durante unos segundos no lo abrió. Simplemente apoyó las manos sobre la tapa, respirando hondo, consciente de que ese gesto no era casual. Cuando levantó la tapa, el pasado emergió sin hacer ruido. Dentro había fotografías antiguas, ligeramente dobladas por el tiempo, una tarjeta con su nombre impreso en letras que parecían pertenecer a otra vida, y un traje cuidadosamente doblado dentro de una funda. Marcus tomó una de las fotos y la observó con atención. En ella aparecía más joven, de pie bajo luces brillantes, con una postura segura que no necesitaba ser forzada. Había gente a su alrededor, sonrisas, aplausos congelados en papel.
No era un recuerdo doloroso, pero sí profundo. Era la prueba de que, alguna vez, había sido visto de otra manera. Recordó esa etapa sin dramatismo, no como un sueño roto, sino como un camino que se había desviado lentamente. No hubo un solo acontecimiento que lo cambiara todo. Fueron decisiones pequeñas, responsabilidades que se acumularon, deudas que exigían soluciones inmediatas. La vida se volvió práctica, urgente. La necesidad de sobrevivir fue empujando a un segundo plano aquello que no daba resultados inmediatos. Y así, sin darse cuenta, Marcus había ido guardando partes de sí mismo, convenciéndose de que ya no eran necesarias. Cerró los ojos un momento y dejó que esos recuerdos pasaran sin aferrarse a ellos. No sentía resentimiento, tampoco nostalgia excesiva. Lo que sentía era claridad. Comprendía que la invitación de Victoria no era solo una burla, sino una prueba. No porque ella lo hubiera planeado así, sino porque la vida a veces coloca a las personas frente a decisiones que revelan más de lo que aparentan. Marcus no pensó en venganza. No imaginó escenas donde ella quedaba humillada o ridiculizada. No era su naturaleza. Lo que comenzó a tomar forma en su mente fue algo más simple y, al mismo tiempo, más profundo. Si iba a presentarse en aquel lugar, lo haría sin pedir permiso para existir. No para demostrar nada a nadie, sino para no traicionarse a sí mismo. Sacó el traje de la funda con cuidado. La tela aún conservaba una calidad que el tiempo no había logrado borrar del todo. Lo sostuvo frente a él, evaluando cada costura, cada detalle. No era un disfraz, ni una armadura. Era una extensión de una versión de sí mismo que nunca había desaparecido por completo. Decidió que no bastaba con ponérselo tal como estaba. Quería que le quedara perfecto, no por vanidad, sino por respeto. Al día siguiente, después de cumplir con su rutina habitual, llevó el traje a una pequeña sastrería del barrio. El lugar era discreto, con un mostrador antiguo y estanterías llenas de telas y herramientas. Un sastre mayor lo recibió con una mirada experta. No hicieron falta muchas palabras. Marcus explicó lo que necesitaba, y el hombre entendió de inmediato que aquella prenda tenía una historia. Prometió ajustarla con la dedicación que se reserva para ocasiones importantes. Mientras tanto, la vida de Victoria avanzaba en otra dirección. Ella hablaba de su cumpleaños con entusiasmo, compartiendo la anécdota del conductor invitado como si ya fuera un éxito asegurado. En su círculo, la historia crecía, se adornaba, se convertía en un pequeño espectáculo anticipado. Victoria disfrutaba de esa atención. Para ella, todo seguía bajo control. Marcus continuó trabajando como siempre. Llegaba temprano, preparaba el coche, cumplía cada tarea con la misma precisión de siempre. Si alguien lo observaba con atención, podría notar un cambio sutil. No era arrogancia ni desafío. Era una rectitud nueva en sus movimientos, una presencia más definida. No había dejado de ser respetuoso, pero algo en su interior se había alineado. Cuando el traje estuvo listo, Marcus lo recogió sin ceremonias. Agradeció al sastre y volvió a casa con una sensación de calma concentrada. Colgó la prenda en un lugar visible y, por primera vez desde la invitación, permitió que una ligera sonrisa cruzara su rostro. No era alegría desbordante, sino la serenidad de quien ha tomado una decisión correcta. El día del cumpleaños se acercaba, y con él el momento en que dos mundos destinados a no tocarse volverían a encontrarse. Marcus no sabía exactamente qué ocurriría. No necesitaba saberlo. Lo único que tenía claro era que no iba a presentarse como el personaje que otros habían escrito para él. Y esa certeza, silenciosa pero firme, lo acompañó mientras se preparaba para cruzar una puerta que, esta vez, no pensaba atravesar inclinado. El salón elegido para el cumpleaños de Victoria Bell parecía diseñado no solo para celebrar, sino para imponer. Todo estaba bañado en tonos blancos y dorados, desde los altos arreglos florales hasta las superficies pulidas que reflejaban la luz con una precisión casi calculada. Las lámparas colgaban como constelaciones artificiales, y la música fluía suave, medida, sin dejar espacio al silencio incómodo. Los camareros se movían con pasos silenciosos, entrenados para aparecer y desaparecer sin llamar la atención, como sombras elegantes al servicio de una noche perfecta. Los invitados comenzaron a llegar poco a poco, descendiendo de coches caros,
intercambiando besos en el aire y sonrisas estudiadas. Cada gesto parecía ensayado, cada palabra cuidadosamente elegida para mantener la imagen adecuada. Victoria se movía entre ellos con naturalidad, recibiendo halagos, devolviendo cumplidos y disfrutando de la certeza de estar exactamente donde quería estar. Aquella noche no era solo una celebración más, era una confirmación de su lugar en ese mundo. Desde el inicio, Victoria había dado instrucciones claras. Marcus no debía aparecer temprano. No quería que se confundiera con el personal, ni que su presencia pasara desapercibida. Lo había pensado bien. Su entrada debía producirse cuando el salón estuviera lleno, cuando las miradas fueran muchas y la sorpresa mayor. Para ella, aquel momento sería una anécdota divertida, una prueba más de su control sobre las personas y las situaciones. Mientras tanto, la expectativa crecía entre algunos de los invitados. La historia del conductor invitado había circulado con rapidez, adornada aquí y allá con comentarios irónicos y risas cómplices. Algunos preguntaban con curiosidad fingida, otros con abierta diversión. Victoria sonreía cada vez que el tema surgía. Le gustaba sentir que su broma ya estaba funcionando incluso antes de materializarse. A kilómetros de allí, en su habitación silenciosa, Marcus se preparaba con la misma calma que había cultivado durante años. El traje colgaba frente a él como una promesa cumplida. Cuando se lo puso, no hubo nervios ni prisas. Ajustó el nudo de la corbata con cuidado, alisó la tela y se observó en el espejo. No vio a un hombre disfrazado ni a alguien intentando aparentar lo que no era. Vio coherencia. Vio a alguien que había dejado de esconderse. Salió de casa sin dramatismo y llegó al lugar indicado a la hora exacta. Cuando las puertas del salón se abrieron para él, el efecto fue inmediato, aunque nadie lo había planeado así. No hubo anuncio ni música especial. Simplemente, la conversación general se fue apagando, como si alguien hubiera reducido el volumen de la sala. Marcus avanzó con pasos firmes, sin buscar miradas ni esquivarlas. Caminaba como quien sabe a dónde va, incluso si nunca antes había estado allí. Las miradas comenzaron a seguirlo. Algunos invitados fruncieron ligeramente el ceño, tratando de ubicarlo. Otros se miraron entre sí, preguntándose en silencio quién era aquel hombre que no encajaba con la idea que tenían del conductor. Un par de teléfonos se alzaron discretamente, capturando imágenes sin saber muy bien por qué. El espacio a su alrededor pareció abrirse, no por respeto consciente, sino por una reacción instintiva. Victoria notó el cambio en el ambiente antes de verlo. Se giró con una sonrisa preparada, lista para disfrutar del momento que había imaginado tantas veces. Pero cuando sus ojos se encontraron con Marcus, algo se quebró. No era el hombre incómodo que había esperado. No era una figura fuera de lugar. Frente a ella estaba alguien sereno, elegante sin exageración, con una presencia que no pedía permiso. Por un instante, su sonrisa se desvaneció, y sus amigas, al percibirlo, guardaron silencio. Marcus se acercó y la saludó con cortesía, como lo haría cualquier invitado. No hubo ironía ni desafío en sus palabras. Su tono era neutro, correcto. Aquella sencillez resultó más desconcertante que cualquier gesto provocador. Victoria respondió, pero ya no tenía el control de la escena. Poco a poco, la atención comenzó a desplazarse. Primero fue la curiosidad, luego el interés genuino. Algunas mujeres se acercaron para pedirle una fotografía, intrigadas por su porte. Algunos hombres iniciaron conversaciones breves, preguntándole a qué se dedicaba. Cuando Marcus mencionaba su trabajo como conductor, la sorpresa era evidente, pero él no se apresuraba a explicar ni a justificarse. Escuchaba más de lo que hablaba, respondía con precisión, y esa calma atraía más que cualquier discurso. Victoria observaba desde la distancia, intentando recuperar protagonismo, pero cada intento parecía diluirse. El salón, sin proponérselo, había elegido otro centro de gravedad. Entre los invitados se encontraba April Kent, una mujer que no buscaba destacar. Observaba con atención profesional, analizando movimientos, gestos, reacciones. En Marcus reconoció algo poco común: disciplina combinada con naturalidad. Cuando se acercó a él, lo hizo sin rodeos. Le propuso asistir a una prueba, una simple oportunidad para mostrar lo que llevaba dentro.
Marcus aceptó sin entusiasmo exagerado. Sabía lo que significaba esa invitación, pero no necesitaba celebrarla en ese instante. Bastaba con reconocerla. Victoria se enteró casi de inmediato. El fastidio que sintió no provenía solo de haber perdido atención, sino de darse cuenta de que Marcus ya no era alguien bajo su control. Intentó recurrir a las palabras que siempre habían funcionado, pero esa noche sonaron vacías. Cuando la fiesta llegó a su fin, Victoria regresó a casa con una inquietud nueva. Por primera vez comprendió que no todo podía ser manejado a voluntad. Marcus, en cambio, volvió a su habitación con una certeza tranquila. Había cruzado una puerta importante sin levantar la voz ni cambiar su esencia. Y aunque no sabía qué traería el día siguiente, entendía que algo había comenzado a moverse, y ya no había marcha atrás. El edificio donde se realizaban las pruebas no tenía nada del brillo exagerado de la fiesta de Victoria, pero imponía de otra manera. Las paredes claras, las luces intensas y el suelo pulido creaban un ambiente donde todo parecía estar diseñado para observar y ser observado. Marcus llegó con puntualidad, vestido de forma sencilla, sin el traje de aquella noche, pero con la misma serenidad que lo había acompañado desde entonces. Al cruzar la entrada, no sintió miedo, sintió reconocimiento. Su cuerpo sabía dónde estaba incluso antes de que su mente terminara de aceptarlo. Las personas que trabajaban allí se movían con rapidez y precisión. Daban indicaciones breves, consultaban tabletas, intercambiaban miradas profesionales. Nadie preguntó por su pasado ni por su trabajo actual. Lo que importaba era cómo se sostenía, cómo caminaba, cómo ocupaba el espacio. Marcus avanzó siguiendo las instrucciones, sin intentar destacar, pero sin encogerse. Cada paso estaba cargado de una memoria que no necesitaba ser explicada. Aquel mundo no le era ajeno, simplemente había estado lejos durante demasiado tiempo. La prueba fue breve, casi sobria. No hubo discursos motivadores ni promesas vacías. Al terminar, recibió un asentimiento discreto, una invitación a esperar. Minutos después le hablaron de una sesión de prueba adicional, luego de una propuesta más concreta. Todo ocurrió con una naturalidad que lo sorprendió incluso a él. No porque dudara de sí mismo, sino porque había olvidado cómo se sentía cuando las cosas fluían, sin humillación ni condescendencia. Las fotografías comenzaron a circular días después, primero de manera tímida, luego con mayor fuerza. Algunas personas se interesaron no solo por su imagen, sino por la historia que la acompañaba. La etiqueta de exconductor apareció en comentarios y titulares, pero Marcus no se aferró a ella. No necesitaba rechazarla ni convertirla en bandera. Su silencio seguía siendo el mismo, solo que ahora era interpretado de otra manera. Donde antes veían sumisión, ahora veían carácter. Cuando decidió dejar su trabajo con Victoria, lo hizo sin dramatismo. Avisó con tiempo, cumplió cada jornada pendiente y entregó las llaves con la misma corrección con la que siempre había trabajado. Victoria reaccionó como no lo había hecho antes. Su voz se alzó, sus palabras se volvieron más duras. Intentó recordarle quién le había dado empleo, quién le había permitido estar cerca de ciertos lugares, pero sus frases ya no tenían peso. Marcus la escuchó sin interrumpirla, y cuando ella terminó, simplemente confirmó su decisión. Salir por aquella puerta fue distinto a cualquier otro trayecto que hubiera hecho como conductor. No había coche esperando, ni instrucciones que seguir. Caminó unos metros sin mirar atrás, no como un gesto de desafío, sino porque ya no era necesario hacerlo. No se trataba de huir ni de ganar. Era sencillamente avanzar. Mientras Marcus comenzaba a ocupar nuevos espacios, la vida de Victoria empezó a mostrar grietas. En su círculo, los comentarios surgieron de manera casi imperceptible al principio. Alguien mencionó que había tratado mal a un hombre que ahora aparecía en campañas visibles. Otros comenzaron a mirarla con una curiosidad distinta, menos admirativa. Las invitaciones se esparcieron, los clientes mostraron una frialdad que antes no existía. Victoria descubrió, demasiado tarde, que la reputación era tan frágil como poderosa. Semanas después, en un evento profesional, los caminos de ambos volvieron a cruzarse. Marcus llegó sin anuncio ni escolta, vestido con sobriedad, pero con una presencia que ya no pasaba desapercibida. El murmullo del lugar cambió ligeramente cuando entró.
Algunas personas se acercaron a saludarlo, otras sonrieron con complicidad. Victoria lo vio desde lejos y sintió una presión conocida en el pecho. Esperaba reproches, miradas altivas, tal vez una venganza silenciosa. Nada de eso ocurrió. Cuando finalmente quedaron frente a frente, Marcus la miró durante un segundo y asintió con un gesto simple, casi neutro. No había rencor ni superioridad en su expresión, solo distancia. Victoria intentó decir algo adecuado, algo que aliviara el peso que comenzaba a cargar. Buscó palabras que justificaran el pasado como una broma, como un malentendido. Marcus la escuchó y, cuando habló, lo hizo con la misma calma que siempre lo había definido. Le dijo que, a veces, la vida enseñaba a las personas de la misma forma en que ellas habían enseñado a otros. No lo dijo con dureza, sino como una constatación. Aquella frase no necesitó más explicación. En ese instante, Victoria comprendió que no había nada que recuperar. Esa noche, Marcus regresó a su habitación. No había cambiado de casa ni de hábitos de inmediato. Abrió el viejo cajón de madera una última vez y observó su contenido sin nostalgia. Cerró la tapa con cuidado, como quien cierra un capítulo que ya no necesita releer para seguir adelante. Luego se acercó al espejo. El hombre que le devolvió la mirada era el mismo de siempre. Tranquilo, recto, silencioso. La diferencia estaba en sus ojos. Ya no había preguntas allí, solo una certeza serena, la de alguien que había salido a la luz no para ser aplaudido, sino para no volver a desaparecer en la sombra de la mirada ajena. Suscríbete al canal para no perderte nuevas historias y escribe en los comentarios desde qué país estás viendo este video. Si esta historia te ha conmovido, compártela con tus amigos y mira los próximos videos del canal.